Bueno, aquí estamos otra vez para seguir nuestro análisis de la historia. La historia es apasionante cuando uno la empieza a entender, ¿no? Espero que la clase anterior les haya parecido bastante interesante. Estoy seguro que muchos no habían escuchado del Islam de la forma en que yo les se los presenté, ¿no? Viéndolo como una religión que ha aportado mucho a la cultura religiosa, que en el fondo tiene un origen como el nuestro, de una revelación, de unas profecías, llevada adelante por un personaje, en este caso Mahoma, que creó los fundamentos de una fe en algo que ellos defienden: su oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación, su profesión de fe, todo así como tiene cualquier religión. Y nos dimos cuenta de que si el musulmanismo, todo el musulmanismo se viviese como lo propuso Mahoma, sería hermoso realmente, porque sería muy bueno para la humanidad. De la misma manera que si los cristianos cumpliéramos lo que nos dijo Jesucristo, todo estaría bien. Pero como dijimos, son religiones, son cosas humanas, donde no humanas, no me refiero, practicadas por humanos, porque nuestra fe nos dice que la religión es revelada, dada por Dios, pero para humanos, y los humanos cometemos errores. Esa es nuestra naturaleza humana: cometer errores y muchas veces repetir y una y otra vez los mismos errores. En el caso de los musulmanes, también ellos han tenido sus errores, tienen gente que hace quedar mal a su doctrina, y hemos visto que no todo es tan malo como parece, ¿verdad? Hoy lo prometido es deuda, ¿no? Yo la semana anterior les dije que esta semana veríamos eh, de qué se trata el aporte que ha tenido el, el islamismo en cuanto a la cultura, la ciencia, con la humanidad. Entonces vamos a ver un poquito de esos aportes más relevantes, porque son muchos, pero vamos a ver los más relevantes en cuanto a la cultura y la ciencia. ¿Sí? Bien, empecemos. El aporte al arte y a la cultura del Islam. Bien, el aporte del arte y la cultura del Islam, vamos a primero destacar que es sincrético. ¿Qué quiere decir esto de sincrético? Sincrético es cuando una cultura recibe los aportes de otros y se mezclan y aparecen juntos, ¿no? Tomemos un ejemplo: la misa afro, ¿sí? La misa afro que celebramos en el colegio, cuando se celebra, donde se cantan y hacen la danza con los trajes de marimba y en la entrada y el canto de entrada, el santo, todo, y canta. Eso es un sincretismo. ¿Por qué? Porque es una mezcla de la cultura religiosa europea, que fue la que digo, con la cultura africana, y se unen en una sola. Eso es un sincretismo. Entonces, el arte y la cultura del Islam se caracteriza por ser sincrética, que asume mucho. A medida que iba conquistando otros pueblos, iba sumando a su cultura lo que aprendía de esos pueblos que conquistaba. Entonces, por eso se le llama que es un arte y una cultura sincrética. ¿Sí? Entonces, bien. En cuanto a diferentes aspectos del arte, en cuanto a la pintura y la escultura, podemos decir que en el arte de la pintura y la escultura no tuvieron mucho desarrollo, hubo poco desarrollo debido a que el Corán prohíbe, prohíbe la representación humana. Es decir, no se puede pintar a una mujer, un hombre, el cuerpo para representarlo en un cuadro, en una escultura, como hacían los griegos, como hacían los romanos. No, es prohibido. En el Corán es prohibido que se hagan representaciones de la figura humana. Entonces, por eso la pintura y la escultura no tuvo mucho desarrollo. En la arquitectura sí. La arquitectura, se destacaron mucho las edificaciones de tipo religioso, ¿sí? Estas construcciones, a diferencia de las griegas, de las bizantinas, de las romanas, utilizaron materiales más ligeros. En el bizantino se utilizó mucho el mármol, ¿sí?
la piedra, en el caso de los griegos y los romanos, utilizaban sus templos, eran de piedra. Los, los del Islam, los musulmanes, utilizaron materiales más ligeros como la madera, el yeso, eh, el, el barro, ¿sí? Mucho más ligeros, mucho más livianos. Eso se caracteriza las edificaciones de ellas. Por ejemplo, en las mezquitas, ¿sí? Aquí tenemos una gran mezquita, muy majestuosa, ya veremos por qué. Los palacios, las madrazas. ¿Te preguntas qué son las madrazas? Las madrazas eran las escuelas, o sea, los sitios de formación. Porque como veremos en cuanto a las ciencias, el arte, a la cultura, ellos fueron muy estudiosos los musulmanes y lo siguen siendo, muy investigadores. Por eso tienen grandes escuelas. Se preocuparon mucho por la enseñanza. Estas construcciones, las mezquitas, los palacios y las madrazas, tenían la característica que son de una decoración exuberante. Si observamos, muy suntuosos, si les gustó mucho. La construcción era de materiales ligeros, pero el recubrimiento que hacían de sus edificaciones era majestuoso. Mucho color, mucho mármol, piedras preciosas, y eso lo copiaron de los bizantinos. Recuerden que los bizantinos fueron los que hicieron estos mosaicos de mucho color, pues ellos lo aplicaron. Cuando conquistaron el Imperio Bizantino, eso lo asumieron en su cultura, por eso sus castillos, sus palacios tienen mucha ornamentación. Sí, sí, usted puede observar en estas fotografías que le he colocado aquí. Esta es una madraza y esto es una mezquita. Entonces hay mucha decoración. Eso es una decoración exuberante. Exuberante quiere decir que deslumbra, que se destaca, que resalta. ¿Sí? Y luego ellos también tienen lo que se llama las artes menores, que es un tipo de arte pequeño, no de gran escala. Esto es majestuoso, ¿no? Pero las artes menores son de menor escala. Y en las artes menores podemos nosotros destacar la letra capital. Sí han visto que es la letra capital, ¿verdad? En Word se utiliza para colocar la primera letra del párrafo grandote y el otro pequeño. Eso viene de acá, de los escritos que ellos hacían a manos. Siempre empezaban el escrito con una letra grande y adornada y decorada. Eso es de los árabes, ¿sí? Eso es que se llama la letra capital, es origen de ellos, ellos crearon ese sistema, lo utilizaban para sus redacciones de sus cuentos, sus fábulas, sus narraciones, el Corán inclusive, cada párrafo comienza con una letra de este tipo, de gran, ¿sí? Lo utilizan y que las letras capitales son básicamente ilustraciones. Y también tenían las miniaturas, ellos trabajaron mucho las miniaturas en materiales como el oro, el marfil, la madera, el mármol, hacían pequeñas figuritas, miniaturas, pequeñas figuritas, y ese fue el único tipo de escultura así que desarrollaron realmente ellos. Aquí podemos observar estos aspectos que debemos de la majestuosidad de la arquitectura de ellos, ¿no? Mucho mosaico, todo esto es mosaico. Recuerden que se habló en el Imperio Bizantino de los mosaicos, en segundo se habló de los mosaicos, hubo hasta un proyecto, pero mosaicos son esos cuadritos, ¿no? Ir con puros cuadritos componiendo una figura y darle mucho color. Las cúpulas, sí, las cúpulas son copiadas del arte bizantino, recuerdan que el arte bizantino también tenía influencia oriental, que realizaban estas hermosas cúpulas. Y el mármol, utilizaron el mármol para revestir, para forrar, pero no es que construían el mármol era para revestir los edificios que eran hechos generalmente en ladrillo o en adobe, nada más. Y los mosaicos para cubrir la madera. Sus aportes a las ciencias, veamos, en las matemáticas, ¿sí? Un momentito. Sí, entonces, en el mundo de las artes, el aporte a las ciencias, en las matemáticas, los musulmanes, los árabes, el Islam aportó el uso, la difusión del uso del cero, que estaba utilizado en los tiempos antiguos, solamente utilizado por los hindúes. Ellos tuvieron contacto con la cultura hindú y comenzaron a difundir el uso del cero en las matemáticas, en representación de la posición y ocupar espacios vacíos. Por ejemplo, ¿cómo comenzaron a aplicarlos ellos para distinguir? Aquí hay un ejemplo. Si tenían que representar el 3206, ¿sí? El 3206, ellos representaban con una letra, con la M, que correspondía
tenían que escribir 80 y no sé cuántas veces la letra M que representaba una cantidad. Y entonces se complicaba el espacio. Entonces, cuando aparecen los números arábigos, porque estos números que utilizamos nosotros son los números arábigos, inventados precisamente por los musulmanes, ellos toman la figurita del cero que tenían los musulmanes. ¿Por qué? Porque sin cero, ¿cómo se vería? Así se vería sin cero, para indicar la posición, ¿verdad? Estamos indicando la posición en este caso del 6, que no hay decenas, hay unidades, no hay decenas, centenas y unidades de mil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no hay decenas, se queda el espacio en blanco. Entonces puede ser confundido, no puede, en vez de decir 3026, podría decir 326. Y si no se ve el espacio suficiente, se puede entender como 326. Entonces, la función del cero es ocupar los espacios vacíos para mantener la posición. ¿Entiende ahora cuál es la función del cero? Esta función del cero de ocupar los espacios para mantener la posición fue colocada por ellos, por los musulmanes, por los árabes, cuando inventaron los números arábigos. Entonces, para no dejar la exposición en blanco que podía darse confusión a errores, tomaron el cero que ya lo utilizaban los hindúes y lo introdujeron aquí. Interesante, ¿no? En la trigonometría, ellos también son los creadores de la trigonometría, ¿sabían? Sí, los árabes. ¿Usted se ha fijado en el álgebra de Baldor, que hay ese poco en los capítulos que hay una figura, siempre una figura de un personaje, y muchos de ellos están con su turbatito porque son de origen árabe, porque eso, número uno para las matemáticas. Nos han dejado mucho en las matemáticas. Bueno, en la trigonometría ellos se basaron en la geometría griega. Ya los griegos habían plantado las bases de la geometría, pero los musulmanes la perfeccionan y basándose en la geometría se dedican a la trigonometría de los triángulos, ¿verdad? Entonces, ellos son los que crean las funciones trigonométricas, ¿sí? Eso del seno, el coseno, tangente, cotangente para encontrar distancias, puntos de apoyo. Y la trigonometría, usted sabe que en la actualidad es la base de gran parte de los trabajos de la ingeniería para realizar los cálculos. Estimar alturas, pesos, todas esas cosas tienen relación con las distancias, con la inclinación de los ángulos, todo está relacionado. Y eso se lo debemos gracias a los señores musulmanes. En la geometría que significa medidas de la tierra, tierra, metría, medidas, entonces medidas de la tierra, que es la geometría. ¿Qué hicieron ellos en la geometría? Ellos en la geometría trabajaron las figuras planas y en el espacio, es decir, las figuras planas, las de 2 dimensiones y las tridimensionales. Los cubos, las pirámides, todas esas cosas, ellos desarrollaron la geometría que se aplica a esas figuras. Porque la geometría griega simplemente se basaba en las figuras planas. Ellos aplicaron las figuras planas y a las figuras en el espacio, es decir, las figuras tridimensionales. El álgebra también fue desarrollado por ellos. Álgebra. Si usted se da cuenta, toditos los nombres de los científicos o los nombres de los árabes empiezan con al-Juridmi, al-Masiri, al-Qadari. ¿Por qué? Porque el término al es propio del griego. Por eso es en el castellano, como corte comercial, ¿no? Que en el castellano tenemos muchas palabras que griego, muchas palabras del árabe, ¿sí? De origen árabe, porque cuando surge el castellano surge de la mezcla en ese territorio de España donde había el, el latín, había el griego y había el árabe, porque la península ibérica estaba invadida por los árabes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos en nuestro idioma muchas palabras con este almohada, alcabala, alcohol, todos vienen de origen de acá, de los árabes. El álgebra, en el caso del álgebra, fue una ciencia que se inventó para reducir y resolver problemas más rápido. Sí, esto del álgebra para resolver y reducir problemas más rápido, yo lo entendí recién cuando yo era un profesional. Lamentablemente los profesores de matemáticas nunca me lo explicaron bien, pero en realidad sí. Y aquí veamos un ejemplo.
Cuando usted ve que factorización, que productos notables, cocientes notables, es para reducir y resolver problemas más rápido, aunque eso no se lo enseñaron a uno. Uno más bien se enredaba. Veamos un ejemplo de cómo se aplica el álgebra. Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 955 por 5, ¿cuánto es el resultado? Tengo que ponerme a hacer la multiplicación, ¿verdad? Y es un poco larguita. Peor si no me sé bien las tablas. Entonces, ¿qué hago? Hago un producto notable, hago una ecuación y coloco 1000, no hago cifra redonda, 1000 menos 5 y eso lo multiplico por 5. Entonces, ¿qué hago? Multiplico cada factor por 5 y tengo 5 por 1000, 5000, ¿verdad? 5 por 5, 25. Y es más fácil restarle a 5000 los 25 y me quedan 4975 en vez de hacer toda la multiplicación acá. Un ejemplo nada más para ver cómo funciona el álgebra. Esa debería ser la función del álgebra. Simplificarnos a hacer los cálculos. Esperemos que en algún momento los profesores de matemática nos ayuden a entender de esa manera, que es para hacer los cálculos más rápidos. ¿Sí? Aquí tenemos pues, las funciones trigonométricas y aquí tenemos la geometría. Ah, me olvidé decirle, los árabes son los inventores del pi, del valor de pi. Sí, ellos son los inventores. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron con las figuras planas y esféricas en el espacio y ellos descubrieron el valor de pi. A ver, otras ciencias en las que aportaron, en la física, por ejemplo. Ahí destacan dos científicos árabes, Al-Cassini y Al-Biruni, que desarrollaron temas de la física como la acústica, que es el estudio de las ondas sonoras y su desplazamiento en el espacio. Esa es la acústica, que se utiliza tanto en los estudios de música en la actualidad, ¿no? La famosa acústica, para ver que en un escenario qué tanta acústica, de qué lado suena mejor, cómo debemos colocar los instrumentos para que suenen bonitos, en un sitio cerrado, qué tanto volumen necesito. Eso es la acústica, todo eso se encarga la acústica. Los que quieren estudiar para DJs profesionales, no piensen que es tan fácil, tendrán que estudiar acústica y tendrán que ver física. Estudiaron también la dinámica. La dinámica, eso sí ustedes ya están viendo en física, me imagino. Ya tienen que haber empezado a ver y algunos ya vieron. La dinámica, que es el movimiento de los cuerpos en el espacio. Eso también es producto de los estudios en física de los señores árabes. Y la presión de los gases. La presión de los gases que lo determina que los gases que se expanden y se contraen en el espacio ejercen presión sobre los cuerpos y eso, por ejemplo, fue la base para el descubrimiento de la presión atmosférica que se mide con el barómetro. En la química se estudiaron el estudio de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es la ciencia que buscaba la piedra filosofal. ¿Quién ha visto la película de Harry Potter, la primera? Harry Potter y la piedra filosofal. Bueno, ¿qué es la piedra filosofal? Supuestamente es una piedra que inventaban los alquimistas, que eran los químicos, los que experimentaban con sustancias, que buscaban una sustancia para crear una piedra que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Esa es la piedra filosofal, aquella que se buscó por tantos siglos y los científicos siguen buscando una piedra que tenía la propiedad de que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Esa es la piedra filosofal. Y eso lo buscaba la alquimia. Entonces, la alquimia la estudiaron como fuente de los químicos los árabes y descubrieron, gracias a la alquimia, a la química, el alcohol, descubrieron ciertas propiedades en los líquidos, como es la destilación, la sublimación, la oxidación, la cristalización. Preguntarán en química qué son esas cosas. No se las explico ahorita porque pierdo mucho tiempo. Y también descubrieron algunos ácidos como el sulfúrico, el nitrato, todo eso, nitróxido. ¿Sí? Entonces, esas cosas las descubrieron los señores. Ese aporte de ellos a la química. También nos aportaron en la mecánica, ¿sí? La mecánica como parte de la física. ¿Qué lograron ellos en la mecánica, en su búsqueda? ¿Qué fue lo que encontraron? Una forma de ahorrar el esfuerzo físico humano. La mecánica consigue eso,
que por medios físicos ahorrar el esfuerzo humano. Entonces, gracias a ello descubrieron el molino de agua, el molino de viento, ¿sí? Entonces, máquinas mecánicas, pero que ayudaron a ahorrar el trabajo al ser humano, a ahorrarle el esfuerzo físico. Y el principio de estos aparatos fueron utilizados mucho tiempo después para otro tipo de inventos que también ayudan al desarrollo de la vida de los humanos. También trabajaron en la geografía. En el campo de la geografía investigaron ellos los fenómenos naturales, las rocas, las montañas, los minerales, ¿sí? En la geografía, Al-Masudi fue uno de los primeros navegantes de los musulmanes y a él se deben, gracias a él se deben las primeras bitácoras. Usted sabe que la bitácora es un registro que se lleva de donde uno va visitando, las culturas, donde va llegando, cuando sale. Las primeras bitácoras, esa descripción de lo que se hacía en los viajes, se lo deben a este señor Al-Masudi. A Al-Baurini se le debe que redactó los primeros documentos de historias y culturas. Es alguien que se dedicó, ahora sí, a tomar nota de lo que iba viendo, dejar en documentos historias y describir culturas. Eso antes no había, solamente era verbal. Él se encargó de comenzar a redactar. Al-Idrisi, en cambio, comenzó a medir distancias entonces fue el que comenzó a establecer del Cairo a tal parte hay tantos kilómetros. Recuerden que ellos trabajaron la geometría, ¿no? Medidas de la Tierra. Entonces ellos ya comenzaron a dejar establecidas las distancias, que posteriormente serían utilizados para la aplicación en las, en las cartas, eh, ¿cómo se dice? Los mapas, la cartografía, ¿sí? Para hacerlos ya a la medida que debería ser, tomando en cuenta las distancias que este señor comenzó a medir y después de él siguieron los otros, que ahora sí cada vez que hacían un viaje comenzaban a medir las distancias para tener una visión aproximada y real de lo que iba a hacerse en los mapas. También se desarrollaron en la industria. ¿Cuál fue su principal industria? La principal industria de ellos fue la fabricación de papel. No es que lo descubrieron el papel, ellos desarrollaron el papel, porque el papel ya un prototipo de papel ya fue inventado por los chinos, pero ellos lo desarrollaron a base de otras fibras, ¿sí? Fibras de tela, fibras vegetales, crearon con ciertos compuestos, con ciertas masas recubiertas, ciertas fibras, crearon el papel casi, casi como el que tenemos en la actualidad. Y el haber creado, el desarrollado el papel, la industria del papel, permitió que ayudaran a difundir más la educación. ¿Por qué? Porque se hicieron muchos libros. Habían los cuadernos, que antes no lo había. Usted iba a clase y tenía que quedarse ahí, ahora usted tenía como ir desarrollando la escritura y guardando los apuntes. Gracias a que se desarrolló la fabricación del papel ya en gran escala y casi como la conocemos nosotros. Y por último, el comercio. Fueron grandes comerciantes de textiles y cueros, en metales preciosos, establecieron rutas comerciales fijas, ¿sí? Ya marcadas rutas comerciales fijas, por eso sobre todo los turcos, que también son de cultura árabe, son número unos para el comercio, ¿sí? Comercializaron fertilizantes, ellos fabricaron fertilizantes y comercializantes. Y ellos fueron los primeros en crear los famosos sistemas de crédito. Usted ahora compra crédito, es decir, a plazos. Ellos fueron los inventores del crédito y inventaron algo parecido a los primeros cheques, aunque no propiamente, pero intentaron algo, pero sí fue el sistema de crédito, fue inventado por ellos. Muy bien, esto es lo que teníamos que ver, nos hemos dado cuenta y faltan muchas cosas, he tratado de sintetizar, pero son muchas cosas que la cultura de los musulmanes, la cultura islámica, aportó al desarrollo de la humanidad. Entonces espero que de ahora en adelante aprendamos a valorar y a integrar y a ser tolerantes con otras culturas como los musulmanes y comencemos a sacar esos estereotipos de que los musulmanes son gente mala, que son terroristas, cosas por el estilo. Son otra cultura, otro grupo religioso que nos ha enseñado mucho a la humanidad y que tal como el resto de los humanos ha aportado al desarrollo de las personas y para que las personas tengamos una vida mejor, más cómodo y
con inventos que han facilitado la vida de los seres humanos. ¿Listo? Es todo por esta semana. Seguiremos conversando sobre las culturas y nos vemos la próxima clase.